función pues desempeñó en patrocinar la revista Proceso en un juicio que duró 5 años aproximadamente, en donde la señora Marta Sagún demandó por daño moral a Olga Warner y a la revista Proceso por haber divulgado un extracto de su divorcio en materia eclesiástica. Este juicio se tramitó en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el juzgado 12º, y en el cual en una primera instancia fue condenada la revista Proceso y Olga Warner al pago de una indemnización por daño moral, que fue revocada por el Tribunal de Apelación, quien absolvió a la revista Proceso por no haberle causado ningún daño a la señora Marta Sagún. Aquí viene un poquito el tema de la dualidad que existe y de la aclaración que tenemos que hacer nosotros como profesionistas al público, a la opinión pública, en el sentido de que Proceso fue absuelto y Olga Warner fue condenada. Por la absolución de Proceso, de la revista Proceso, Olga Warner intentó también un amparo porque ella fue condenada, como decíamos, al pago de una indemnización. Y Marta Sagún atacó la absolución de Proceso también vía un amparo. Es decir, teníamos 2 amparos, uno de Olga Warner y otro de Marta Sagún. Entonces, ayer, ¿qué resuelve la Suprema Corte de Justicia en la primera sala? Que el amparo, este segundo amparo que interpone Marta Sagún, consideran que no tiene razón Marta Sagún, consideran que no hubo una lesión a su vida privada, consideran que no hubo el daño a su intimidad y por eso le niegan el amparo. Quiere decir que el fallo que hizo la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia fue un fallo apegado a las garantías constitucionales, que fue debidamente fundado y motivado. Entonces, por ese motivo queda ya ahora sí en definitiva resuelto el tema de la revista Proceso, por cuanto que le niegan el amparo a ella, en el sentido de que no hubo un daño moral causado. Por el otro lado, como habíamos comentado hace unos segundos, Olga Warner intentó un amparo para tratar de nulificar, para tratar de combatir la condena que existía o que pesaba en contra de ella. Entonces, este amparo no se pudo llegar a resolver en cuanto al fondo por unos obstáculos procesales, no por una cuestión de fondo, sino porque no hubo una actividad en su juicio de amparo que debió de haber existido por parte de Olga Warner. Entonces, ayer, en la primera parte de la sesión pública, la primera sala dice que debió de haber habido un impulso procesal de Olga Warner y haber pedido que se dictara una sentencia, porque había transcurrido muchos días en que los magistrados que conocieron de primera instancia ese amparo no habían dictado sentencia. Entonces, por ese motivo existe en la ley de amparo una situación muy dolorosa, que dice que cuando no se promueve para suspender o para pedir que se dicte la sentencia, y por eso decía para suspender la inactividad, caduca el amparo. Entonces, es decir, el amparo de Olga Warner ya no sirvió porque le caducó, pero si no hubiera caducado, bueno, Olga Warner hubiera sido absuelta por la misma situación que la revista Proceso. Por eso nosotros precisamos que Olga Warner también ganó este asunto, por cuanto el precedente que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es el mismo tema: la privacidad, la vida íntima de los personajes públicos, de los servidores públicos. Nada más que ella, por una situación, como se dijo ayer en el Pleno de la primera sala, arcaica de 1950, que existía esa disposición, que sancionaba con caducar un amparo que no tenía una actividad en este caso el quejoso o de Olga Warner, ya no se podría entrar al fondo, ¿no? Entonces, por esa razón, ella fue condenada, porque quedó intocada, quedó intacta la sentencia del Tribunal de Apelación que le decretaba la condena. Tristemente no se pudo resolver el fondo de su amparo, que hubiera sido en el mismo sentido de la negativa del amparo a la señora Marta Sagún, porque trataba el tema de fondo de la libertad de expresión y de información, tratándose de una persona pública o personaje público o funcionario público
como lo es y lo ha sido Marta Sagún de Fox.